Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, estas charlas que se han convertido en un clásico de los días jueves. Hoy tenemos como expositor a un joven investigador que ya participó con nosotros en las últimas jornadas de Historia del Derecho que se hicieron en Azul, provincia de Buenos Aires, así que ya es conocido para algunos de nosotros. Por lo tanto, es un gusto, Patricio, tenerte acá con nosotros y voy a pasar a leer los antecedentes de Patricio. Patricio Klimesuk es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Educación Media y Superior por la Universidad de El Salvador, especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social de la Universidad Nacional de Luján. Es maestrando a punto de entregar su tesis Los alcaldes de la hermandad en Pergamino, un estudio de caso en el Virreinato del Río de la Plata en la misma universidad. Es investigador de proyectos de investigación científica y tecnológica, los muy conocidos por muchos y no tan conocidos por otros, los PICT. Los PICT son proyectos de investigación científica y tecnológica. Él forma parte del proyecto Las Fronteras Interétnicas Pampeano-Patagónicas desde una perspectiva arqueológica, siglo XIX. Publicó artículos científicos en revistas como Historia Regional, Revista de Historia Argentina y Americana de Uncuyo, Antigua Matanza y Travesía de San Pablo. Y entiendo yo que por haber investigado el tema de los alcaldes, hoy está Patricio acá, entreverado con quienes hacemos historia del derecho y quienes también en algún momento hemos incursionado en la historia de la administración de justicia. Así que, Patricio, es un gusto, el piso es tuyo, adelante. Bueno, vamos a poner en primer lugar el tiempo para cumplir con los 20 minutos y poder abrir a preguntas y al intercambio que seguramente será lo más rico. Agradezco al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho no solo esta posibilidad de compartir con ustedes avance de la investigación que estamos llevando adelante, sino también en su momento la participación en el Congreso en Azul, que para mi investigación fue muy importante por el intercambio. Si les parece bien, yo tengo una presentación de base para trabajar, así que no sé si ya puedo compartir. Eh, Aprovecho mientras tanto para agradecerle a todos los presentes y a todas las Espera, presentes. me enseñó, eh, me enseñó Rosario Poloto cómo hacer para poder dejarte que puedas compartir pantalla sin tener que darte el comando como anfitrión. Dale, A ver, esperamos, ¿no? probá a ver si podés compartir pantalla. Puedo. Bueno, entonces Ahí adelante. ahí comparto y ustedes me dirán si se ve. Perfecto, muy bien. Sí, sí, Muy bien. perfecto. Bueno, el título de la charla es Grandes, Medianos y Pequeños. Como dice ahí, perfil social y praxis política de los alcaldes de hermandad, Pergamino, entre los años 1785 y 1821, que son los años donde el cargo estuvo en vigencia en la localidad de Pergamino. Ahora vamos a rastrear un poco antecedentes y vamos a ver qué es esto de los alcaldes de hermandad. La foto pertenece al libro de Rafael Restaíno, que es Historia del Partido de Pergamino. En realidad, la foto es una imagen que tal como la describió o como la graficó el jesuita Florián Bauque, aunque algunos dicen Pauque, y de hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe sacó un libro como Florián Pauque, que fue un jesuita que recorrió la campaña de Buenos Aires y así describió el fuerte de Buenos Aires, que en términos de cómo definen Barral y Fradkin a las estructuras de gobierno para la época, sería la primera estructura institucional de poder, la militar miliciana que hubo en la localidad de Pergamino. Pergamino, para quienes no conocen, está en el noroeste de la provincia de Buenos Aires
limita con la provincia de Santa Fe, es muy cercano a la ciudad de Rosario. De hecho, cerca está el límite natural entre las dos provincias, que es el Arroyo del Medio, y que, bueno, obviamente fue bastante estudiado por diversos investigadores históricos, ¿no? De la historia. A ver, algunas cuestiones generales de lo que es el cargo y sus particularidades en Buenos Aires, ¿no? Había una norma que regulaba el funcionamiento de los alcaldes de la hermandad, que era la Ley 2 del título 13 del libro 8 de la recopilación de las leyes de Indias. Hay que decir que el cargo nació en la Baja Edad Media española y con la conquista llegó a tierras americanas, por lo cual no es una innovación de las autoridades para esta región, sino que ya existía en España, aunque tuvo mucho menor vigencia que la que tuvo por estos lugares, por estos lados. Si bien estaba esta norma, en la práctica cotidiana, y como vamos a ver a partir de una pequeña fuente, las funciones de los alcaldes de la hermandad eran permanentemente extendidas a otros ámbitos que no le competían por norma, ¿no? Por eso en la charla del Congreso Azul la llamamos del derecho al hecho, ¿no? Porque si bien estaba regulado, había también algunas prácticas que las autoridades superiores, las que estaban en el cabildo o, si se quiere, el virrey u otras le asignaban, ¿no? Como decíamos, el cargo tiene una larga vigencia en la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires. Ya en 1606 se eligen a los primeros alcaldes de la hermandad, pero con una particularidad, que era que ya en ese año se eligen separados de los alcaldes ordinarios. Hasta ese momento, los alcaldes ordinarios y de la hermandad, o sea, una persona asumía las dos funciones. En 1606 ya se eligen a dos alcaldes de la hermandad, aunque como sabemos que Buenos Aires tiene una segunda fundación en 1580, todavía no estaba muy claro cuál era su ámbito de actuación, ¿no? Por eso decimos que la gran expansión de los alcaldes de hermandad va a llegar recién en 1785, y de hecho Pergamino es una de las primeras localidades que tiene alcalde de hermandad, y ya las jurisdicciones bajo su mando, podríamos decir, van a quedar más claras. Y de hecho, desde 1785 a 1821 se suman varias localidades. Chascomús en 1810 es un ejemplo, ¿no? Y creemos que esto se debe a una preocupación que siempre existió en las autoridades tanto de Buenos Aires como en las autoridades reales, que era cómo proteger a los bienes y las personas que circulaban por los dominios españoles en la América, ¿no? Y además el crecimiento que tiene estos poblados que se van formando en la campaña bonaerense. Creemos que ahí radican los principales motivos para fortalecer institucionalmente este sector de la campaña bonaerense, que ya en la mayoría de los casos tenía otras estructuras de poder, que básicamente eran la militar miliciana y o la eclesiástica, que si bien no formaba parte del Estado, sí sus agentes actuaban bastante de común acuerdo o en conflicto, pero actuaban junto a las autoridades, ¿no? Acá hacemos una diferencia entre lo que sería la norma y otras tareas y responsabilidades que les eran asignadas. En la norma, como dice el historiador Ruiz Martínez, básicamente eran los que se conocía como los 5 casos de hermandad. Si vamos a la fuente, se repite 5 casos de hermandad, 5 casos de hermandad, que son asalto en camino, robo de muebles o semovientes en despoblado, muerte, herida, prisión, incendio de viñas, mieses y casas también en despoblado. Eso básicamente es lo que la norma decía que los alcaldes de hermandad tenían bajo su jurisdicción. Sin embargo, como podemos leer en las actas del Cabildo de 21 de marzo de 1787, dice, y delegadas con limitación, así en los demás negocios que no son de hermandad, como en los civiles, de corta entidad desde el año pasado de 85. Esto quiere decir que el Cabildo apenas designó a esta cantidad de alcaldes en 1785 y excusándose, aunque no era tan excusa, pero digo, argumentando la distancia que tenía de los territorios, le asignó también responsabilidad en los casos civiles, no en los de gran monta, pero sí en los en algunos lugares se habla hasta 50 pesos, en otros hasta 30 pesos, ¿no? Pero los alcaldes se han dedicado a muchísimas cosas.
fueron escribanos, levantaron censos, levantaron registros de población, es decir, sus tareas permanentemente cobraban impuestos. Por ejemplo, en Pergamino tenemos un caso que se habilita el cabildo habilita a funcionar una cancha de bochas y le piden al alcalde que cobre los tributos propios del cabildo, ¿no? En concreto, la mayoría de los autores coinciden en señalar que su rol era de mediación en la sociedad de la que formaba parte, y eso indica por qué no hay mucho registro escrito. No es que uno encuentra muchísimos eh, legajos en los archivos de actuaciones concretas de los alcaldes. A mí me parece que cabe remarcar que el alcalde tenía un carácter bifronte, si se quiere, ¿no? Que era que a la vez que representaba al Estado en la campaña, al Estado colonial y después al independiente, también era representante de su localidad ante las instancias superiores que estaban en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos rasgos generales de quienes ocuparon el cargo de alcalde de la hermandad. Fueron 37 años y se eligieron a 30 personas distintas para ocupar el cargo. Esto quiere decir que varios fueron reelegidos, tanto consecutivamente como después de un tiempo. 8 mandatos no fueron cubiertos por quienes habían sido elegidos ni por reemplazantes que también elegía el cabildo. Y el cabildo tenía un mecanismo que supuestamente cubría, y en algunos casos tenemos comprobado que así fue, que cubría esta vacante, que era pedirle al anterior que se quedara en su cargo hasta tanto asumiera uno nuevo. Como decimos ahí, en este extenso periodo hay dos grandes momentos, de 1785 a 1810 y de 1811 a 1821. En el primer periodo la norma fue la asunción de los alcaldes al cargo que se lo elegía en Buenos Aires, para lo cual tenían que presentarse en Buenos Aires, es decir, tenían que venir al Cabildo de Buenos Aires y así lo registran las fuentes. Y en el segundo momento, creemos que por la guerra que empieza la guerra de independencia, la Revolución de Mayo y la posterior guerra de independencia, la mayoría de los que son elegidos empiezan a excusarse. Ahora vamos a ver la lista y vamos a ver que en 1814 y 1815 se hace una coyuntura muy particular y que la mayoría pide la exoneración, ya sea por carta o ya sea presentándose en el cabildo, y el cabildo se la concede siempre tratando de buscar a una nueva persona. Y después la edad promedio de asunción fue de 42 años y la prácticamente totalidad de los elegidos no eran de Pergamino, lo cual indica algo que no hemos señalado aún, que Pergamino era un espacio de frontera al que se dirigió una gran migración que quintuplicó su población en estos años que estamos viendo, y que creemos que también fue uno de los motivos, como sí dijimos antes, de la preocupación de las autoridades para empezar a nutrir institucionalmente la región. Solo dos declararon ser de la localidad, pero uno de ellos fue bautizado en Varadero. Lo que pasa es que los registros lo ubican en Pergamino eh, desde bastante joven. Esta es la lista completa de los alcaldes de Hermandad de Pergamino. La elaboración es propia, basada en los registros de los acuerdos del Cabildo de Buenos Aires. Como ven, en algunos años hay más de uno, eso quiere decir que se excusaron, que pidieron la exoneración o que directamente no se presentaron. Los números que ven son la explicación que viene a la nota en la tesis, ¿no? No asumió, por qué no asumió la reelección, ¿no? Pero esta es la lista más completa que pudimos elaborar. Había una lista previa elaborada por Jiménez Colodrero, que es un historiador local que desarrolló un trabajo muy importante en Pergamino porque fue quien reunió y conservó el archivo de la localidad hasta el incendio que se produjo hace unos 15 años, en donde se perdió la gran mayoría del material. Eh, y la lista que presentaba Jiménez Colodrero y que retoma Restaíno en su libro sobre historia de Pergamino es una lista que solo refiere a los alcaldes elegidos en la primera sesión del año del Cabildo. Obviamente hoy contamos con una tecnología que nos ayuda en las investigaciones. En mi caso utilicé el lector de PDF, entonces simplifica mucho la búsqueda entre los acuerdos y las correcciones, pero esta es la lista hasta el momento creo más completa sobre quienes ejercieron el cargo año a año. Todo esto que hicimos, la recuperación de quienes dirigieron año a año, su situación personal, nos sirvió para
para llevar adelante el que era el objetivo principal de la investigación, que era a través del método prosopográfico reconstruir el perfil socioeconómico y político de cada uno de estos alcaldes y sacar algunas conclusiones del grupo y principalmente dividirlos en tres grandes sectores, si se quiere. Como dice el título de la ponencia, grandes, medianos y pequeños, ¿no? Esto va esto, si se quiere, se mete en un debate que hay en la historiografía sobre el perfil de estos jueces de campaña y su condición, si se quiere, socioeconómica. En la campaña de Buenos Aires tenemos autores como Viroco o Galarza, el primero para Areco y Cañada de la Cruz y el segundo para Chascomús, que consideran que, o por lo menos encontraron que en su localidad estos alcaldes representaban a la élite de la región, de la localidad. Otros autores, los casos más, quizás el caso más conocido es el de Bagarriera para la jurisdicción de Santa Fe, pero en nuestra jurisdicción lo hicieron Barral y Fradkin en un famoso texto del 2005, que encuentran que no, que predominaron los medianos y pequeños. Lo que pudimos encontrar en Pergamino es algo similar a lo que decían estas últimas investigaciones. Ahora lo vamos a recuperar. Tenemos cuatro hipótesis básicas en la investigación, que es que en una sociedad de frontera, como fue Pergamino durante el lapso abordado, se caracterizó por una importante fluidez poblacional y una marcada diversidad social y étnica. Nos referimos a esta quintuplicación de la población, pero también al asentamiento de este lado de la frontera de población afroamericana, población indígena, o sea, una mixtura social bastante interesante. En segundo lugar, esta diversidad socioétnica tuvo un correlato a nivel institucional durante el equipamiento político del territorio, donde fue necesario atender a los recursos locales en la formación de la estructura de poder. Equipamiento político del territorio es un concepto de Darío Barriera que nosotros utilizamos en la investigación y nos referimos a este crecimiento institucional que tuvieron las localidades de la campaña con las estructuras militar-miliciana, con la judicial-policial, como le dicen Barral y Franklin, y con la eclesiástica. Lo que nosotros concluimos es que el cargo del alcalde de hermandad no fue hegemonizado por el sector más poderoso y económicamente mejor ubicado de la población y que lo que predominaron fueron productores o propietarios, no hay que pensar que por ser productor todos son propietarios, y comerciantes pequeños y medianos. Esto no excluye que haya habido grandes y que haya habido muy pequeños. De hecho, en la particularidad de Pergamino es que hemos encontrado a alguien definido como natural en el cargo de alcalde de la hermandad en 1792, Gregorio Díaz, en fuentes de fines de la década del 70, en 1770, en un registro de Francisco Laprida, Gregorio Díaz aparece como natural. O sea, esto llama la atención porque es un indígena asumiendo la máxima función política de la localidad, ¿no? Y nosotros dividimos, como dije, en grupos. En el primer grupo se encuentran, si se quiere, aquellos que tienen un patrimonio económico muy considerable, muy importante, algunos de ellos con una muy destacada participación local, no solo una destacada participación política, no solo a nivel local, sino regional. Pienso en el caso de José Lino Echeverría, en el caso de Diego Trillo, sobre Diego Trillo incluso hay investigaciones específicas sobre él, porque fue sargento mayor miliciano, ¿no? Fue también alcalde de Arrecife. En el caso de Lino Echeverría fue elegido para representar a la localidad ante instancias superiores de la provincia de entonces Buenos Aires, después provincia de Buenos Aires, ¿no? Son grandes productores, grandes comerciantes o personalidades sumamente relevantes de la comunidad que tenían muchas vinculaciones entre ellos y por eso este es el grupo, si se quiere, que responde a la élite local, ¿no? El segundo grupo para nosotros es el más grande y de hecho de los 30 alcaldes que hemos dicho que fueron elegidos, este grupo se compone de prácticamente la mitad de ellos, ¿no? Prácticamente la mitad de los alcaldes pertenecen a este grupo, son productores y propietarios o comerciantes de pequeños a medianos y de medianos a grandes, algunos con influyentes vínculos políticos y sociales y otros a los que le costó bastante el reconocimiento dentro de su comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, en las fuentes de la parroquia de la Merced, la parroquia local, algunos de ellos tuvieron muchísimo tiempo hasta que se les llamara don, ¿no? Y esto lo ponderamos de alguna manera en nuestra investigación. El tercer grupo, como dije, es el grupo con menor ascendente social. Algunos les costó muchísimo que se los reconociera como don y algunos nunca fueron reconocidos como don.
Muchos de ellos dejaron muy poco registro de su paso por la localidad. Nosotros hemos recurrido a muchísimas fuentes, Parroquia de la Merced, AGN, registro de hacendados, censo, y aún cruzando todas esas variables, estos alcaldes son mencionados una o dos veces. Entonces la reconstrucción de su perfil y de su situación económico-social es bastante ardua, es bastante difícil, ¿no? Son productores o comerciantes muy pequeños en general. Tenemos el caso de uno que fue dos veces alcalde de la hermandad, Ramón Montes, en 1816 y 1821, que era para la época es difícil decir nacionalidad, pero que provenía de lo que después fue Chile, y que, por ejemplo, él trabajaba en tierras de su suegro, eh, y entonces eran productores muy pequeños. Ramón Montes aparece, y conocemos esta información porque aparece en el censo de 1815, ¿no? Y él un año después iba a ser alcalde de la hermandad. Así que básicamente es una investigación en la que la reconstrucción de quiénes fueron los alcaldes de la hermandad, de su jurisdicción y funciones, de la lista de los alcaldes de Pergamino, fue un insumo fundamental para la reconstrucción de un perfil social y económico del conjunto, y que quisimos dividirlo en una tipología para demostrar, si se quiere, que los que predominaron fueron los medianos y pequeños, podríamos decir, y como había mencionado, esto va en consonancia con otras investigaciones que se hicieron no solo para la jurisdicción de Buenos Aires, sino para la jurisdicción de Santa Fe, la jurisdicción de Tucumán, la de Mendoza. Varios investigadores e investigadoras se concentraron en los jueces, en estos jueces que se llaman jueces menores. No tantos estudios hay particularmente de alcalde de hermandad, porque es más difícil recopilar y reconstruir la información de ellos, sino que la gran mayoría de estas investigaciones se concentraron en los jueces de paz, que son los que van a reemplazar a los alcaldes de hermandad en 1821, cuando empieza lo que se dio llamar la feliz experiencia de Martín Rodríguez al frente ya sí de la provincia de Buenos Aires. Llevo 19 minutos 50 y creo que cerramos, de hecho cerramos, así que cumpliendo con el tiempo, ahí se puede encontrar más información sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Patricio, por tu exposición, por haberte ajustado al tiempo también y permitir que podamos hacer comentarios o hacer preguntas. Yo y seguramente el doctor Ezequiel Abasolo tenemos algunos comentarios, pero como buenos anfitriones que somos, y sobre todo hoy que hay mucha gente nueva, mucha gente joven, que queremos portarnos bien, queremos causar una buena impresión, dejamos abierta la exposición de Patricio para comentarios, preguntas, no sean tímidos, ¿eh? Acá somos todos amigos, así que todos los comentarios son para bien, son para ayudar al expositor, para disparar ideas, para sentar puntos de partida. Así que dejamos abierta este espacio para las preguntas, si pueden levantar la mano. Y mientras tanto, si no, me permito yo empezar con algunos comentarios. Yo sé que tu estudio es prosopográfico, como vos mismo lo dijiste, pero bueno, digamos que nosotros los historiadores del derecho abrevamos en trabajos como los tuyos, nos nutrimos de ellos, nos sirven, nos resultan muy útiles, y ustedes a su vez se nutren de nuestro trabajo. Entonces hay cosas que me gustaría saber si vos las viste o si no las viste, sugerirte porque a lo mejor te pueden resultar útiles. En primer lugar, preguntarte si estuviste, primero preguntarte, porque no escuché, a lo mejor estaba distraída, cuál fue la fuente principal de tu investigación. En segundo lugar, sugerirte otra fuente, si vos no la usaste, que creo que te va a servir mucho, que es el libro del doctor Tabo Anzoátegui sobre los bandos de buen gobierno, que ha indexado muchos bandos en los que hay alusiones a los alcaldes de la hermandad. Entonces ahí, si no lo viste, puede haber mucho material que te puede resultar muy útil. En tercer lugar, bueno, justamente también remarcar, ¿no?, este hecho de la importancia que tenía en estas regiones tan alejadas de la metrópoli,
y no hablo solamente obviamente de Buenos Aires, sino estamos hablando de Pergamino, cómo realmente se justificaba el hecho de que estos funcionarios excedieran muchísimo las facultades que se les concedían, porque no podían esperar que viniera otro a hacerse cargo de esas necesidades en esos confines, en esas zonas de frontera, ¿no? Así que, bueno, básicamente esos son mis comentarios y son mis preguntas. Si querés contestarme, vas contestando y después le concedemos el uso de la palabra al doctor Abásolo y a los demás. Sí, si me permitís, Viviana, antes de que Patricio intervenga, también yo aprovecharía acá, además de agradecerle la asistencia, pero en particular a mi distinguido colega en la academia, el doctor Andrés Regalsky, lo invito a que dé una opinión, a que participe y que deje el anonimato de la pantalla negra. Y además también a Sol Lanteri, que antes estaba en la imagen y que también nos distingue habiendo participado en esta actividad. Los pongo un poquito en evidencia, pero les agradezco además también. Y creo que en este debate, no debate, sino intervención, que desde ya también lo voy a volver a decir, Patricio es muy inteligente, muy capaz, muy estudioso y además es como una esponja. Toma todas las cosas que se le dicen y las aprovecha y las reinterpreta. Así que le va a venir muy bien que nosotros le demos algunas opiniones. Bueno, perdón la interrupción. Bueno, contesto. En primer lugar, yo también le agradezco a Sol porque es mi directora de tesis, así que, y obviamente a Andrés, que es el director de la maestría que estoy haciendo, así que muchas gracias por su presencia a ambos, es muy importante para mí, por otra parte. Viviana, a ver, por partes, ¿cuál fue la fuente principal? Creo que las fuentes variaron dependiendo el punto del trabajo. Por ejemplo, para la construcción de la lista de alcaldes fue fundamental los acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, que son tan publicados incluso en la biblioteca Esteban Echeverría, que es la de la legislatura. Eh, pero para la reconstrucción de los perfiles sociales, socioeconómicos y políticos de los alcaldes hubo una variedad. Los padrones que se levantaron en distintos momentos en la campaña bonaerense, el registro de hacendados en 1789, el censo de 1815. Información que me proveyó gente que está en esta charla, como Alicia, como Mauro, que fueron ellos mismos casi fuentes principales de la investigación, de trabajos que ellos habían relevado y de fuentes directas, y esto hay que remarcarlo porque las compartieron sin ningún problema, ¿no? Entonces, dependiendo del punto, se utilizaron muchas. Aquellas que daban datos, se quiere, o que se podían interpretar socioeconómicos, fueron muy importantes. El registro de hacendados 1789, que en Pergamino lo levanta un alcalde, que él no se registra. Por otra parte, Florencio Villalta, con quien hay una experiencia muy interesante, porque él había sido elegido alcalde en 1784 y él no asumió. En 1784 se eligen dos alcaldes más de lo que se venía eligiendo, aun cuando todavía no se había aprobado por el Cabildo una norma que pedía la extensión de las jurisdicciones de la provincia. Y para Pergamino sí habían elegido a alguien un año antes y era Florencio Villalta. Él no asumió, al que eligieron para la otra jurisdicción sí asumió. Bueno, después de esta disquisición, eso, registro de hacendados 1789 y censo de 1815, para mí las más importantes por el tipo de investigación que se lleva adelante, pero bueno, usamos una variedad. Gracias por la recomendación del libro de Tao. En Pergamino encontramos un bando de buen gobierno. En 1791, un alcalde que se llama Tomás Benítez asume y saca un bando de buen gobierno de que alguien que no cumpla con lo allí exigido iba a ser detenido y llevado a la cárcel en Buenos Aires. Eh, Así que en la investigación lo registramos. Hubiera estado bueno que en una charla en el Instituto de Investigación e Historia del Derecho se dijera eso, porque hace a la cuestión de que acá charlamos, pero sí, efectivamente los alcaldes dictaban y pareciera que tenían bastante capacidad de ejecución
de sus bandos de buen gobierno, a pesar de que se quejaban bastante habitualmente con el cabildo de que las autoridades militares o militar-milicianas no le daban mucha bola, por decirlo mal y pronto, no le prestaban mucha atención cuando ellos requerían la fuerza, lo que hoy diríamos fuerza pública. Y me decías la importancia de excelencia de funciones. Sí, bueno, va en consonancia con esto que estábamos hablando. Permanentemente yo leí básicamente Pergamino, pero cuando leía los acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, también miraba otras localidades y los alcaldes participaban de muy diversas cuestiones. Si se hacía un puente en la localidad, estaba el alcalde; si se firmaba un boleto de compraventa, estaba el alcalde. Es como que daba seguridad a distintas cuestiones. Y obviamente el viaje a Buenos Aires era todo un viaje en aquel momento. Así que me pareció muy interesante aquellos que se presentaban para pedir la exoneración, porque viajaban hasta Buenos Aires para pedir ser relevados del cargo. Eh, lo que queda más en discusión es la relevancia social del cargo, ¿no? Perdón, Yo ¿sabés creo qué? que... Sí, Vamos a cortar acá porque si no te vamos a interrumpir. Volvemos a entrar con el mismo link, así terminás la idea y continuamos con las preguntas y comentarios. Nos vemos en un minuto. dale, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta charla de Patricio Klimesuk. Patricio estaba contestando unos comentarios, así que adelante, Patricio. Sí, retomamos. Estamos en la idea de la relevancia social del cargo, o sea, la relevancia para los distintos sectores de la población. No se puede ser taxativo al respecto porque hubo muy importantes personalidades de la localidad y de la región que asumieron el cargo y otras no. Por ejemplo, Diego Trillo asumió el cargo y asumió el cargo también en Arrecifes y eso fue ya en la primera década del siglo XIX y algunos chicos no lo asumían, pero si uno quisiera pensar en a quién le servía más la asunción al cargo, creo que era a los medianos y a los pequeños, y eso se refleja en los grados de asunción, ¿no? En los grados que ejercieron el cargo. Hay un caso que no podría confirmar que haber sido alcalde le sirvió para el acrecentamiento de su patrimonio, pero en 1793 hay un alcalde que dura 3 años en funciones porque los 2 años que le siguieron a cuando no tenía que seguir siéndolo, la misma persona no asume y él se queda hasta 1796. De hecho, tiene un pleito judicial en 1796 del que hay registro y es muy interesante porque lo tiene con una parda libre. Entonces hay una ida y vuelta con Buenos Aires muy interesantes, pero en los registros de su sucesión, el crecimiento de su patrimonio con respecto al registro de hacendados 1789 es considerable. Así que por eso digo que me parece que a los medianos y pequeños le proporcionaba un conocimiento y una movilidad por la zona que es posible que le haya dado una relevancia para esos sectores y una importancia al asumir el cargo. Ahí creo que respondí. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Doctora Básolo, adelante. Bueno, además de felicitarlo a Patricio y de corroborar el análisis profundo, inteligente, acá, desde que lo tengo Alejandro Domínguez, recordamos no solamente las participaciones formales, sino los comentarios informales, que incluso diría más valiosos y reveladores de Patricio en cuanto a su perspicacia y su interés y su capacidad de penetrar en estos temas. Bueno, primero felicitarlo por la elección del asunto. Veo que acá además ahora acá la directora ha aparecido, pero hay que felicitarla a la directora también, por sugerir el tema y por orientarte evidentemente con este resultado que estamos viendo, que entiendo es un momento significativo en tu carrera académica, pero que no va a ser el final. Así que, bueno, estamos en un estadio inicial de resultados de producción. Ahora, hay algunas cosas que quería
por un lado, señalar, en todo caso, para conversar. Seguiremos conversando, Patricio, en otra oportunidad, así que, pero me parece ahí una de las cosas, hay algunos conceptos que a veces tenemos que dialogar entre historiadores del derecho, historiadores sociales, historiadores políticos. Por ejemplo, Estado. Hablar de estatalidad en el siglo XVIII a mí me parece demasiado anacrónico. O sea, estamos ante la construcción de una administración, sobre todo además también hablando del régimen borbónico. Y ahí también creo que los historiadores del derecho en algún momento lo han hecho, pero el ida y vuelta de la normativa que se remonta a la época medieval para llegar al 18 y hablar de estatalidad, es algo que no es que es una crítica a tu trabajo, es algo que necesitamos dialogar interdisciplinarmente para definir, perfilar y precisar ciertas categorías. De la misma manera que a mí me parece que hablar de iglesia como algo separado de administración durante el gobierno de la monarquía española es, digamos, ver con ojos retrospectivos. La corona integra el gobierno, perdón, la iglesia integra el gobierno de la corona, no forma parte de un poder civil, pero porque el poder tampoco es civil, digamos. Creo que ahí sería bueno hablar de algunas de estas cosas y pensarlas y tal vez revisar la bibliografía histórico-jurídica más reciente, porque creo que a veces desde otros observatorios disciplinares se han quedado con la idea de lo que los historiadores del derecho decían hace 50 años o 60 años, y bueno. Otra cosa que me parece interesante, como ahí te puede iluminar y dar orientación, a mí me parece muy interesante todo lo que vos estás aportando, porque el ejercicio de la investigación de la institución en su día a día, que es lo que estás viendo, nos permite chequear con la regulación. O sea, confrontar. A ver, lo que hace un alcalde de hermandad, ¿qué tiene que ver con lo que parece que pensábamos que hace un alcalde de hermandad? O sea, podemos... Y en este sentido, yo creo que es muy importante entender que las regulaciones del derecho indiano no eran imperativas, sino que eran prescriptivas, eran más recomendaciones que órdenes. Entonces, no nos tenemos que sorprender que el alcalde de hermandad haga más cosas. De hecho, en la lógica del casuismo, que se va construyendo las instituciones sobre la marcha, es esperable. Lo que es interesante es que vos encontrás dentro de esa posibilidad flexible, abierta, plural, de construcción de cargos y de funciones, que en el caso concreto y específico de Pergamino, estas fueron esta y esta, porque surge de los documentos de aplicación. Pero creo que no tendríamos que sorprendernos tanto de que la ley dice una cosa y la realidad dice otra, porque esa es la lógica institucional. Justamente las instituciones tienen una flexibilidad, una capacidad de adaptación que se entronca con la perspectiva, a veces es más una perspectiva, diríamos, no explicitada, pero muy efectiva, del casuismo. Hay una actitud casuista. Entonces, si necesito que en Pergamino el alcalde de hermandad esté presente en la celebración de un contrato, listo, dale que va, adelante. Y no lo dice la ley, no lo dice, no te preocupes. Está dentro de las posibilidades de la función. Y la otra cosa, para terminar, porque veo que además ahora sí se han entusiasmado Eric, Sol y Alicia, y en buena hora, así que yo voy a ser breve. Esto de los grandes y de los pequeños, que es muy interesante, y todo tu aporte prosopográfico es muy valioso y realmente va a servir para chequear con otros distritos y para verlos, es
que a mí me parece, esto es una cosa, me meto en el campo de ustedes, ¿no? A mí me parece que en realidad es lógico pensar que son los pequeños y medianos. Un grande que ya tiene poder no le interesa hacer el trabajo que tienen que hacer los pequeños. El poder y los contactos ya los tiene. O sea, trabajar para los demás cuando tiene línea directa con el cabildo y convertirse en un empleado del cabildo, en realidad me parece, lo que nos tendría que sorprender es que fuesen grandes, me parece a mí, pero esta es una hipótesis que dejo librada. Y una cosita más, yo te escuché, no sé si estoy equivocado, o estaba cansado, o no cansado de lo tuyo, sino que vengo cansado. Vos dijiste que en algún momento Pergamino llegó a tener atribuciones sobre Chascomús. ¿Entendí bien? ¿O no? No. Porque me pareció entender eso. No, dije, saqué Chascomús porque hay investigaciones sobre la localidad Bueno, de no, Chascomús. pero porque mientras vos hablabas a mí se me ocurrió una cosa que es muy interesante y que me parece que no la tenemos hecha. Los historiadores generales me podrán enmendar la plana, pero no lo digo en tono de afirmación, sino en tono de pregunta, pero sería muy bueno contar con un trabajo como el que hizo Edmundo Gorman para México de las estructuras territoriales. O sea, cómo van cambiando las estructuras territoriales. Yo lo he visto por la competencia del alcalde de Hermandad de Morón, que llegó a tener competencia sobre lobos, y hay un mapa de la vieja campaña bonaerense que es bastante interesante y móvil. Y entonces, ¿cómo es que se va adecuando? Bueno, Patricio, felicitaciones. Voy a volver a insistir en las felicitaciones cuando Viviana me permita acompañarla en el cierre. Y bienvenido, nuevamente bienvenido a nuestras actividades. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Patricio, si querés contestar muy brevemente a este comentario, así le podemos dar la opción a Erib, a Sol y a Alicia para hacer comentarios, también muy breves los comentarios, muy breves las respuestas. ¿Querés contestar ahora? ¿Querés que te hagan los otros Sí, súper comentarios? breve. Sobre la perspectiva de la utilización del concepto de Estado, hoy justo estaba leyendo el trabajo de Alejandro Agüero, Ciudad y Poder Político en la tradición castellana, y sí, puede ser que la utilización frecuente al no encontrar o al no encontrar uno, ¿no? Un concepto más adecuado, abuse de una categoría que en realidad es más moderna que para esa época. Es muy posible que eso suceda en la alocución. Sobre la iglesia, sí, creo que con lo de Barradell y Fradkin, que lo suman las estructuras institucionales de poder en la campaña, creo que no se puede desconocer que era una monarquía que básicamente se definía como católica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que interrelacionar. Estoy yendo muy rápido. Lo de prescriptivas, creo que es el mismo problema que lo del Estado, ¿no? Cuando, o sea, que se piensa en el Estado y nos cuesta abandonar la perspectiva que predominó en la historiografía sobre el absolutismo borbónico, ¿no? Y entonces estos dos problemas muy sucintamente creo que están interrelacionados. Y no sé si es tan lógico pensar que son grandes, esto sí ameritaría una discusión más amplia sobre lo que fueron los trabajos historiográficos sobre la campaña bonaerense y sobre la mirada que hubo sobre la campaña bonaerense, donde predominó la imagen de las grandes estancias y de los estancieros como un poder, si no formalizado, al menos informal de gran importancia, y cómo se fueron descubriendo que era una campaña más variada y cuál fue el impacto de esta variedad, si se quiere, étnico-social o social y étnica en las estructuras de poder institucional. Fui lo más breve que podía. Gracias, muchas gracias. Bueno, Erib Caballero Campos de Paraguay, por favor, cortita la pregunta, Sí, Patricio, cortita la respuesta. gracias Viviana. Gracias por la presentación, Patricio. Una consulta, yo nunca trabajé el tema de alcaldes de hermandad, pero aquí suelo ver en el archivo que hay unos informes que siempre me llamaron la atención, nunca los revisé, que cada tanto los alcaldes recorrían la campaña y hacían como unos informes que eran bastante detallados, así mirándolos a grosso modo. O sea, ¿pudiste consultar ese tipo de informes? ¿Qué contenían? ¿Había una prescripción para ellos al respecto? Gracias. No, pero porque
en el caso de Pergamino, el alcalde estaba en la localidad, entonces a lo sumo podía recorrer su localidad, cuyas jurisdicciones están muy bien señaladas en el propio Cabildo de Buenos Aires. Cuando el Cabildo de Buenos Aires dice localidad de Pergamino, dice cuál es la jurisdicción del alcalde. Me parece que, Eri, en ese caso hay alcaldes que sí eran, si se quiere, no me sale la palabra, pedáneos, ahora me salió, que sí ejercían ese tipo de funciones en la campaña. No es el caso de este estudio, de hecho hubo varios jueces pedáneos en la campaña, tanto bonaerense como rioplatense en general, y es posible que hayan elevado esos informes. En el caso de Pergamino, los informes eran directamente entre el alcalde y las autoridades asentadas en Buenos Aires. Gracias, Patricio. Sol Lanteri, Sol, presentate por favor de dónde sos y la pregunta cortita. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la directora de Patricio, así que agradezco a todos y especialmente a Ezequiel por haberme interpelado, a Andrés también por apoyar de parte del programa de Luján. Bueno, yo en realidad el trabajo de Patricio lo conozco muy de cerca, obviamente, porque lo estoy dirigiendo ya hace varios años. Él fue alumno mío en el 2019, lo conocí a partir de un seminario que dicté en el programa de Maestría de Luján. Fue uno de los estudiantes más destacados digamos, al año siguiente yo lo empecé a dirigir, terminó el trabajo de especialización el año pasado con la máxima nota, ahora ya está a punto de terminar la tesis de maestría, ya la terminó, está en fase de corrección, y como él ha avanzado muchísimo, bueno, como ya comentaba Ezequiel, es una persona muy capaz, muy trabajadora, y ha trabajado, ha progresado mucho su investigación, sumando nuevos temas, nuevas variables, y como es un tema muy interesante, además que intersecta diferentes áreas, ¿no? La historia rural, la historia política, la historia del derecho, entonces nos parecía también interesante que pueda exponer sus avances en el instituto y recibir todos los comentarios, las críticas, las aportaciones que le puedan hacer a ustedes de cara a su formación y a su tesis, así que muchas gracias por todos los comentarios que le están haciendo y agradezco también lo que me toca a mí como directora. Esto lo estamos llevando a cabo también con el doctor Alejandro Fernández, que es el codirector y el vínculo institucional con la Universidad de Luján. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sol. Alicia Mastandrea, tenés levantada la mano, pregunta cortita, después está Andrés y luego está Marilina Micheli. Desmuteate, Alicia. Sí, ahí está. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero me tengo que presentar porque soy un bicho raro en esta reunión. Soy arquitecta, soy de Pergamino, pero indudablemente primero felicitar a Patricio. Patricio, desde antes de la pandemia estuvimos comunicándonos, no precisamente por el lado del derecho. Yo la única vinculación que tengo con el derecho es que, bueno, he dado por más de 30 años la materia de organización legal en la Facultad de Arquitectura, o sea que nada que ver como ustedes los están encarando, que por lo menos de eso no entiendo nada. De todos modos, les diría que el trabajo de Patricio me toca mucho, primero porque en ese listado que alcancé a ver así muy rápidamente, tengo 2 alcaldes, Anselmo Cárdenas y Francisco Borja Ludueña, que fueron mis ancestros. Tengo toda recorrida la historia de quiénes fueron, cómo llegaron. Uno de ellos se casa luego con otro, cuando enviudó con otro alcalde, que era Joselino Echeverría, y aquí me quiero detener, porque dentro de lo que ustedes están tratando, todos ustedes deben saber perfectamente quién fue Vicente Anastasio Echeverría. Yo les quiero decir que Vicente Anastasio no hubiera llegado si este alcalde, Joselino Echeverría, no hubiera influido políticamente en el cabildo como influyó, incluso en el cabildo del 25 de mayo, de las jornadas previas, del cabildo abierto, etcétera, etcétera. Estudiar la influencia de estos alcaldes es realmente importante. Todas las tierras que ellos manejaban, Diego Trillo también, etcétera, son las tierras que actualmente son de Anchorena, de Lezica, de Fernández Blanco, el del museo, o sea que tienen una importancia que va más allá
de lo que puede tener relación con el derecho, que creo que esto tiene muchísima relación con la historia de una localidad y a lo que la localidad ha llegado. Por eso, esto de ir tan rápido, solamente le quiero decir a Patricio que su trabajo para mí excede lo que es la historia del derecho. Para mí el trabajo merecería estar, nosotros en Pergamino tenemos grandes historiadores, pero que ya hace mucho que han escrito, como Jiménez Colodrero, como otras personas que no es el caso nombrar ahora, pero que me parecería sumamente interesante que ese proyecto se pudiera incluir como un libro destinado a la ciudad de Pergamino, a los estudiantes de historia, a los estudiantes de geografía, a los estudiantes de sociología. Me parece que el trabajo excede lo que es un trabajo sobre historia del derecho. Felicitaciones, Patricio. Bueno, muchas gracias, Patricio. No sé si querés responder, agradecer, si no pasamos ya a la pregunta de Andrés Regalski. Pasemos, porque fueron todos elogios y pasemos de largo. Bueno, muy bien. Andrés Regalski, sería bueno si te podés salir del anonimato, como dijo Ezequiel, y prender la cámara, y si no, escucharemos tu voz. Me parece que se le disparó la manito. Bueno, entonces ahí la tenemos a la doctora Marilina Micheli. Marilina, qué alegría tenerte acá. Perdón. Sí. No sé muy bien cómo funciona este sistema y no soy experto en informática, pero simplemente quería comentar que mi anonimato tiene que ver con que estoy en emergencia informática en una computadora sin placa de video y justamente mandé un chat avisando de esta situación y simplemente quería felicitar a Patricio, que ha hecho una trayectoria como estudiante de posgrado ejemplar y se ha involucrado en un tema en el que no tenía hasta ese momento antecedentes, pero mostrando su plasticidad y su capacidad intelectual, y también la guía de Solanteri, que ha sido fundamental en esta maestría, ha podido llevar adelante una investigación que a mi juicio excelente. Simplemente eso y agradecer a Ezequiel también el espacio que tiene acá para tantas contribuciones interesantes que vienen de distintos lados. Bueno, gracias. Gracias, Patricio. Seguimos de largo entonces. Marilina Micheli, adelante, Marilina. Bueno, muchas gracias. Mi felicitación la puse por el chat, pero yo quería agradecerte. Yo soy profesora de Derecho Romano y justamente estaba investigando el abigeato, que es el robo de ganado, pero no cualquier robo de ganado, el robo de ganado en despoblado, que está en la partida 7, obviamente que está también en las institutas y en el Código Civil, pero en el Corpus Juris Civilis. Pero esto de que yo no tenía antecedentes, y siempre es muy importante cuando uno habla de la pervivencia del derecho romano, del derecho occidental, el anclaje en las instituciones de derecho actual, que haya una solución de continuidad. Entonces, la primera ley o la primera tipificación de ese delito está en 1900, está en la exposición de motivos, pero bueno, yo acabo de encontrar que uno de los roles, o sea, que era tan importante que uno de los roles que tenían estos funcionarios era precisamente el robo en despoblado y el robo de semovientes. Así que lo voy a reutilizar para, justo el 24 de mayo tengo esa temática. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Marilina. Ahí sí, una cosita, hay un Sí. trabajo histórico de Garavaglia en Entrepasados, en la revista 15 de Entrepasados, lo digo porque está en internet, que se llama Pobres y Ricos, sobre el conflicto social en la campaña, que creo que uno de los 4 casos que trabaja habla sobre algo de robo de ganados, pero por lo menos la historia social, la historia rural, se abocó bastante a esos casos. Siempre que hubiera fuentes. Repito que en caso de alcalde de hermandad, no es que abunda muchísimo el tema de expedientes y eso. Pero bueno, hay. Ya lo googleé, gracias. Te cuento, Patricio, que yo he visto expedientes judiciales que son sustanciados por alcaldes de la hermandad. Existe. No muchos, pero existen. Bueno, yo me voy a ir despidiendo, porque parece mentira, pero ya falta poco para cerrar este bloque. Estoy muy contenta de esta charla.
es lo que siempre nosotros hablamos, ¿no? Hemos podido estructurar nuestros encuentros con exposiciones combinadas con preguntas y comentarios, que a veces es distinto a otras modalidades de otras instituciones, donde hay un expositor que se limita a hablar y la gente a escuchar, y no existe este intercambio tan fructífero que nosotros hemos generado, que es propio porque viene de la jornada de Historia del Derecho, que históricamente han sido siempre así, no las concebimos sin una intervención de los colegas, sin el aporte. No nos gusta a nosotros esa modalidad de exponer y que no haya diálogo y no haya participación. Y estas charlas son un reflejo de esa modalidad, ¿no? Y yo creo que el expositor también se va de cada una de estas charlas con mucho más de aquello con lo que vino. Y obviamente también todos los que asistimos al evento. Así que yo te felicito, Patricio, te deseo muchísimo éxito en tu tesis de maestría. Por favor, avísanos cuando la defiendas. Y bueno, me despido de todos. Les cuento que la semana que viene, el jueves, yo no voy a estar, porque voy a estar en España dando una serie de conferencias, pero va a tener lugar acá un evento muy importante que es en conmemoración por los 170 años de la Constitución Nacional. Me va a reemplazar muy bien el doctor Agustín Parise, que es miembro de nuestra comisión directiva y que es profesor en la Universidad de Maastricht. Así que él va a ser el moderador. Va a haber 3 constitucionalistas de primera línea, así que el doctor Marucci, el doctor García Mansilla y la doctora Gabriela Ábalos. Así que los esperamos la semana que viene. Me despido, muchísimas gracias, Patricio. Le paso el uso de la palabra al doctor Ezequiel Abásolo y luego a vos para que te despidas. Adiós. Bueno, muy bien. Bueno, yo no voy a volver a hablar de Patricio porque se va a sentir molesto. Así que doy por reiterados los elogios, los justos elogios, más allá de que además de ser un intelectual curioso, inteligente y activo, tiene una personalidad de camaradería, dispuesta al diálogo, o sea, más allá de lo que es la investigación, y eso a mí me parece que es muy valioso y que hay que destacarlo, porque no solamente somos intelectuales, sino también seres humanos que interactuamos desde nuestras perspectivas, nuestras concepciones de mundo, y esto es también una marca de nuestro instituto. Desde que se fundó el instituto, desde antes de fundarse el instituto, con el magisterio de Ricardo Levene, lo que nos une a nosotros es la curiosidad por el pasado histórico jurídico. Y en esta línea yo voy a aprovechar a otra vez ponerla entre la espada y la pared a Sol, porque yo quiero que en algún momento, hablando con Viviana, ella nos ofrezca una reunión de trabajo. ¿Está claro? No vas a tener que decirlo ahora, podés tener hasta casi como 15 minutos para dudar, en líneas generales. No, a mí me encantaría que podamos mantener este diálogo interdisciplinario en el que nosotros, historiadores del derecho, aprendemos mucho, creemos que podemos también intervenir y compartir algunas cosas, y además también aprovechar otra cosa más. Falta tiempo, pero nosotros somos así. El año que viene, 2024, vamos a tener la nueva edición de las Jornadas de Historia del Derecho. Todavía no está definido el lugar, tenemos alguna idea, pero por supuesto doy por descontado que Patricio va a participar. La invito a Marilina a animarse a participar y a los demás también, teniendo en cuenta que además, en principio, vamos a mantener el formato presencial virtual, con lo cual no hay excusa de que no puedo viajar. O sea, viajar es muy bueno para compartir un café, para compartir un espacio de vida social, pero también van a poder participar virtualmente. Vayan pensando en esto, porque justamente lo que nosotros tenemos los historiadores del derecho es un mirador, un observatorio complementario. No es el único, no es mejor, pero es complementario de lo que se puede ver desde otras ópticas. Así que
además de todas las felicitaciones merecidas por tu propio trabajo, te felicito, Patricio, por permitirnos este diálogo interdisciplinar entre la historia social y la historia del derecho. Así que muchas gracias. Bueno, cortito porque nos estamos yendo. Me quedaron 3 cosas. En primer lugar, sobre la jornada del año que viene, si no se llega a presentar nada, se va a hacer sociales, que está muy bien y la pasamos muy bien la última vez. Agradecerles otra vez el espacio, apoyar, aunque sé que siempre está cargada de trabajo, la participación de Sole en este espacio, que podrá decir cosas mucho más interesantes de las que escuchamos hoy. Y sí, me parece que lo que más nos queda es este diálogo interdisciplinar. Tanto las cosas que señalaste vos, Ezequiel, como las que señaló Marilina, algunas para mí son de oídas, digamos, y es un problema porque ese cruce puede nutrir nuestros trabajos y fundamentarlos mucho mejor y que tengan más consistencia, ¿no? Entonces, creo que un poco se basa en eso, ¿no? En la búsqueda de la complementariedad entre enfoques para nutrir los propios. Así que les agradezco este espacio y les agradezco obviamente a todos los que vinieron. Nada más. Bueno, hasta la próxima. Chao.